Bien, hoy vamos a hablar, como ya vimos en el título, acerca de la Biblia. Y es que la Biblia resulta ser un libro al parecer distinto a los demás. Y la verdad no hace falta que seas cristiano o incluso que la hayas leído. Pero todo el mundo considera la Biblia distinta a las demás literaturas. Por una, bueno, no por una, por muchas razones. Algunas es como que ha sido preservada durante mucho tiempo. La Biblia es un libro milenario. También porque la Biblia tiene demasiados seguidores. A diferencia de, por ejemplo, libros también antiguos y muy conocidos, que será como El Señor de los Anillos, la historia de Drácula, por ejemplo, y otros libros antiguos como Don Quijote de la Mancha, que también son antiguos, son leídos por todo el mundo, son conocidos por todo el mundo. Todo el mundo tiene una idea de qué va ese libro, incluso sin haberlo leído. Pero la diferencia con estos ejemplares es que la Biblia tiene demasiados seguidores, demasiados, por todo el mundo, divididos en diferentes grupos llamados religiones. Pero la Biblia, claro que tiene algo de especial, es por eso que se siente especial. Y quiero hablar de eso, quiero hablar al respecto de eso. Y es que para muchos existen muchas maneras de contemplar el carácter de Dios. Por ejemplo, para algunos les basta con observar la creación, la naturaleza, para contemplar el carácter de Dios. Así como decía el salmista David, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de tus manos. O por ejemplo, en Romanos donde dice, porque las cosas invisibles de Él se muestran mediante las cosas visibles de este mundo. Y es por eso que para muchos observar la magnificencia del espacio, por ejemplo, los planetas, las estrellas, como el Sol, o satélites como la Luna, asteroides. Con eso resulta suficiente para contemplar el carácter de amor de Dios. Contemplar como montañas, la lluvia, fenómenos como arcoíris, el océano, todo ese tipo de cosas resulta suficiente para algunos y así pueden decir Dios es real y nos ama tanto que creó todo esto. Para otros puede resultar fácil contemplar el carácter de amor que tiene Dios en los vínculos, en relaciones humanas, vínculos afectivos, como la relación de un esposo con su esposa, un padre con su hijo, la relación de hermanos o una buena amistad. Pero resulta que no todo con lo que observamos el carácter de Dios es perfecto. Porque si bien el sol es hermoso y es magnífico observarlo y entender cómo funciona, el sol simplemente puede desaparecer fauna y flora entera, puede causar severas enfermedades terminales al ser humano. El sol puede desencadenar muchas catástrofes y al igual que las relaciones humanas, estas no son perfectas. Porque en toda relación, en todo vínculo, hay posibilidad de que exista la ira, la contienda, los celos. Y la ira, por ejemplo, desencadena odio, que desencadena incluso el asesinato. Y todo esto que aparentemente para algunos podría mostrar el carácter de amor perfecto de Dios, para otros muestra simplemente la pecaminosidad o la naturaleza pecaminosa de la humanidad. Pero esto ciertamente es a causa de eso, del pecado, que las revelaciones o las demostraciones del carácter de Dios para los humanos no son perfectas, sino que se muestra de manera mixta, una combinación de lo divino, de lo hermoso, como es el amor de Dios, con lo limitado, con la destrucción, con lo horrible y lo más nefasto de la humanidad. Y a causa de esta visión que tenían los seres humanos, acerca de que no podían ver completamente el carácter de Dios. Es que Dios, en su infinito amor, nos dio como regalo una revelación, otra manera de ver su carácter, de apreciarlo en un lenguaje que el humano pudiera entenderlo. Y esa revelación, esa manera en que Dios se reveló a sí mismo, fue con la Biblia. Saben, para empezar, tenemos que recordar que la Biblia está dividida como que en dos módulos, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y es que en estos dos módulos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, se muestra el carácter de Dios. En el Antiguo Testamento se muestra o se revela el carácter de Dios mediante los profetas. Ellos comunicaban lo que Dios le quería decir a su pueblo. Y en el Nuevo Testamento podemos ver aún más claramente el carácter de Dios mediante Jesucristo. Ahora que vamos entendiendo el porqué de la existencia de la Biblia, ya sabemos que su función era revelar el carácter de Dios, pero esa función trajo consigo otra, de manera indirecta, por así decirlo, que aparte de revelar el amor perfecto de Dios, revela al mundo y su naturaleza de pecado y su tendencia a la muerte inminente. Por eso es que muestra al mundo y a los seres humanos como perdidos y destinados a la muerte y presenta luego a Jesucristo
como el único redentor, era la única oportunidad, el único modo existente de erradicar esa inminente muerte de la naturaleza humana. Y es por eso que Jesucristo es el foco de la escritura. En él converge toda la escritura. La revelación máxima de Dios y su carácter es la muerte de Jesús en la cruz. ¿Pero por qué? Porque cuando Jesús muere en la cruz se nos muestra no otra cosa sino a un Dios que nos ama tanto que ofrece como sacrificio vivo a su único hijo. Podemos ver de manera explícita como Dios prácticamente da como tributo a su hijo, a su único hijo, para salvar a una raza pecaminosa, a una raza que se olvidó de Dios, que le falló a Dios muchas veces. Es por eso que la cruz tiene un significado muy grande en la Biblia. Realmente la cruz es el elemento que une ambos extremos. Por un lado, une la maldad incomprensible del ser humano con el inagotable amor de Dios. Porque Dios es amor y Dios nunca pasa, Dios nunca se va a acabar. Jesús realmente no solo aparece hasta el Nuevo Testamento, sino que como dijimos ya, que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento muestran el carácter de Dios, se mostraba a Jesús en el Antiguo Testamento mediante símbolos. Hay representaciones en el Antiguo Testamento que muestran a un Jesús venidero en el Antiguo Testamento donde ya sería explícitamente revelado. Un ejemplo de ello, quizá el más claro o más fácil de comprender, es la historia en la que Abraham, por ejemplo, es puesto a prueba por Dios para dar a su único hijo como sacrificio. ¿Lo merecía? ¿Isaac merecía morir como sacrificio? No, pero era necesario para seguir la voz de Dios. Entonces Abraham, sabemos la historia, Abraham sube a la cima de un monte, bañado de su hijo, cargando leña, pero no llevan consigo el cordero del sacrificio. Es cuando Isaac le pregunta, papá, tenemos la leña, tenemos el lugar, pero ¿y la ofrenda dónde está? Sin saber que Isaac era la ofrenda. Sabemos la historia posterior a esa prueba. Dios le dice, no, no lo hagas, solo te estaba probando y veo que eres fiel. Y Dios proveyó un cordero para ser sacrificado en lugar de Isaac. Ese cordero en la historia de Abraham realmente es un antitipo. En teología se conoce como un antitipo de lo que sería Jesucristo en el Nuevo Testamento. Un sacrificio que tampoco merecía la muerte, pero que fue necesario para pagar la deuda que se tenía el ser humano con la muerte inminente. Otra cosa que debemos mencionar acerca de la Biblia es que la Biblia tiene autoridad, autoridad sobre la fe del humano, pero también sobre la conducta de éste. Pero ¿de dónde surge esa autoridad? La autoridad de la Biblia surge a partir de su origen. Por eso es que los escritores de la Biblia, que fueron apóstoles, profetas, inspirados por Dios, ya luego más adelante hablaré de cómo funciona esta revelación, describían a la Biblia como una literatura distinta a las demás, algo especial, algo que se salía de los estándares literarios de esa época. E incluso actualmente la Biblia sigue siendo diferente a cualquier literatura existente. ¿Y cómo nos damos cuenta o cómo sabemos que los santos creían eso? Por la manera en cómo se expresan de ella. Podemos ver a Santiago, a Pedro, a Pablo incluso, personajes inspirados para escribir libros de la Biblia, que ellos se refieren a la Biblia como la Sagrada Escritura, las Santas Escrituras e incluso como la palabra de Dios. Claro, a ellos les resultaba fácil contemplarla de esa manera porque ellos eran quienes estaban bajo la influencia del Espíritu Santo, pero aún así nos deja claro que los escritores contemplaban a la Biblia como algo distinto, algo especial, algo apartado. Y como ya sabemos, conocemos el texto de 2 de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios. Pero en este versículo, si nos vamos a su lenguaje original, vemos que para la palabra inspirada, en este versículo, se utiliza un verbo griego que es theopneustos, que en su traducción al lenguaje español viene siendo como inspiración, pero también como aliento de Dios. Entonces podemos decir que realmente Dios respiró la palabra a los escritores y ellos la escribieron en el lenguaje que hoy tenemos con nosotros. Y la Biblia, como la conocemos, realmente llega a nosotros mediante un proceso, el proceso de revelación. La Biblia como la conocemos hoy realmente no es exactamente palabra por palabra a como Dios la reveló. Y mucho cuidado con esta afirmación, porque
Resulta ser que la inspiración divina fue dada a ellos para que sus pensamientos estuvieran bajo el dominio del Espíritu Santo. Sin embargo, las expresiones, la personalidad y el estilo de escritura que tenían esos personajes se mantenían, es decir, Dios inspiraba a hombres, no a las palabras. Los escritores eran para Dios eso, escritores, no eran plumas de Dios. Y sí, ciertamente, en la Biblia podemos encontrar partes donde se mantienen exactamente las palabras de Dios, tal cual se conservan. Un ejemplo, quizá el ejemplo más claro y conocido, son los 10 mandamientos, escritos por el dedo de Dios sobre piedra. Incluso estos 10 mandamientos, escritos por la mano con palabras de Dios sin modificar, fueron expresados en un lenguaje humano lleno de muchas limitaciones. Por eso es que Pablo, en 1 Corintios 14:32, menciona algo muy acertado que nos hace entender lo que acabo de mencionar acerca de que Dios solo les presentaba ideas mediante el Espíritu Santo, pero les permitió conservar su estilo de escritura. Dice Pablo, los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Eso quiere decir que la inspiración divina, la revelación espiritual, no anula la razón ni la personalidad del profeta o de aquel que la escribió. Para entenderlo mejor, hay un ejemplo muy claro, y ese ejemplo, ¿dónde creen que está? Exactamente, en la Biblia. Sabemos que la hermenéutica, uno de sus principales principios, es que la Biblia se revela a sí misma. Si nos vamos a Éxodo, vemos que cuando Dios llama a Moisés para que hable ante Faraón, Moisés, como cualquier ser humano, pone excusas. Le dice, pues yo no me sé expresar, soy tartamudo. Entonces Dios se le dice, no te preocupes, no importan tus excusas, yo ya te elegí como mi profeta, como mi mensajero. Así que te pondré a tu disposición a tu hermano Aarón. Yo te hablaré a ti, tú le hablarás a Aarón y Aarón comunicará en sus palabras lo que yo te mando, lo que yo te digo. Y ese es un ejemplo claro de lo que ocurrió con la inspiración de la Biblia. Para ponerlo aún más claro, es el proceso que hizo Dios para revelarnos su carácter a los humanos limitados y finitos sería o vendría siendo más o menos como tratar de explicar física cuántica a un bebé. Así de complejo resulta, o incluso más complejo, porque ¿cómo explicas la infinidad de Dios, el amor inagotable de Dios? ¿Cómo explicas la justicia perfecta de Dios a una raza de entendimiento finito, de amor finito, de justicia finita, casi nula? ¿Cómo? Resulta difícil. Entonces, en la Biblia también está revelado Jesús. Es una representación de Jesucristo. Vemos que la Biblia reúne ambos extremos. Por un lado, la santidad o la divinidad de un Dios perfecto con las limitaciones, con las imperfecciones de el hombre. Recordemos que fue un ser divino que vino a traducirse al mundo a un lenguaje humano. Jesús también unió ambos extremos, de lo santo, de lo divino, con lo pecaminoso. Y algo curioso es que los autores, los escritores, siguen siendo humanos. Muchos de los escritores que conocemos, como Pablo, Moisés, los apóstoles escribieron los evangelios, aún teniendo la revelación divina, esta no los exentaba de su naturaleza pecaminosa. Por ejemplo, Salomón cuando escribe Proverbios seguía siendo una persona muy sabia, muy poderosa ante el mundo. Y hay algo también que nos podemos dar cuenta aquí. La Biblia no omite las historias de fracaso espiritual que tuvieron. E incluso, solo para que notemos que los escritores eran 100% humanos, muchas veces se escribieron cosas que el escritor no entendía. Un ejemplo de ello es Daniel. Si nosotros vamos a Daniel, él en el capítulo 7, cuando se habla acerca de los 2300 días, Daniel al último dice que después de esa visión, él se enfermó y no podía dormir. Pero aún así se siguió ocupando de los problemas de la nación, algo así mencioné. ¿Por qué? Porque era algo que lo perturbó, porque simplemente vio cosas que no eran de su época. Y aún así lo escribió, no entendió lo que escribió, porque no, Daniel mismo decía que Jehová le dijo que no eran para él, no eran para su tiempo.
pero que él debía escribirlo. Entonces nos damos cuenta que la Biblia realmente es inspiración divina y de autoría divina, porque, como ya dijimos, es un intento de Dios de traducir su realidad, su gracia, su carácter al mundo o al lenguaje humano. Pero como este es limitado, se complicaba. Se complicaba más bien comunicarlo y que el hombre lo pudiera asimilar y entender. Y otra cosa que sustenta la autoridad de la Biblia es que el carácter de Dios es revelada durante mucho tiempo. O sea, no la teología, no de manera instantánea, tampoco de manera abstracta, sino que se fue revelando durante muchos años, durante muchos periodos, con diferentes relatos, personajes, épocas, que es lo que encontramos actualmente en la Biblia. Y es que Pablo mencionaba que la Biblia es un arma de doble filo, decía. Una espada de doble filo. ¿Y por qué? ¿Por qué menciona acerca de una espada de doble filo? Y la verdad es que la palabra, o cuando se hace referencia a la palabra de Dios, siempre se utiliza esta referencia de espada o de arma. Una de las interpretaciones que se le ha dado a esta expresión es que una comprensión correcta y completa de la palabra de Dios, en resumidas cuentas, te acerca a Dios y te asegura la vida eterna. Sin embargo, si ocurre lo contrario, una comprensión inexacta, comprensión parcial de la Biblia, provoca confusión y la confusión muerte. Es por eso que la Biblia es muy poderosa y tiene autoridad y se sustenta durante hechos. Y es que la Biblia no necesita ser comprendida para que sea real, porque la Biblia no necesita que tú la entiendas para que tenga poder, no necesita tu validación porque la validación se dio a través de las profecías que se cumplieron. Algo muy real que dijo Pablo es que todo lo que se escribió, todo lo que está en la Biblia actualmente, que está hecho para amonestarnos a los que alcanzamos, dice Pablo, a los que alcanzamos los finales del siglo. Y sí, si nos damos cuenta, todo y cada uno de lo que aparece, aunque parezca no tener sentido o que está ahí solo de relleno, está ahí para amonestarnos. Todo lo que está en la Biblia, su función es meramente de redención. Incluso Juan, el discípulo amado, menciona que muchas de las cosas que Juan decidió incluir en sus escritos son para que, bueno, hay que recordar que Juan escribió para los judíos. La función de Juan al escribir, o la intención de Juan al escribir, era meramente para que los judíos comprendieran que Jesús realmente era el Hijo de Dios. Por eso es que Juan, a lo último de su libro, menciona que todas esas cosas que aparecen en su libro fueron escritas y fueron seleccionadas, algunos de esos sucesos, para que nosotros creyéramos que Jesús era enviado por Dios. Lo que quiere decir que Dios condujo a los escritores a mostrar la historia de forma que toda la escritura nos guiara a la salvación. Así es como se sustenta la autoridad de la Biblia, porque nos ofrece amonestación, testimonio, ejemplo y sobre todo guía para la salvación. La autoridad de la Biblia fue mostrada por Jesús también. Creo que el ejemplo más recordado es cuando Satanás lo tentó en el desierto. Jesús, aún teniendo poder divino, aún siendo enviado por Dios, podría, no sé, haber enviado a Satanás muy lejos de donde estaba él, pero Jesús a la tentación responde con un escrito está. Entonces vemos que incluso Jesús, teniendo poder propio, utiliza la Biblia como principal autoridad o principal defensa ante, en este caso, la tentación del enemigo. Y algo muy curioso acerca de la inspiración es que, bueno, hay que recordar que en la época de cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, los judíos y en general todas las personas pensaban que Jesús era un profeta, un hombre mortal, un hombre normal, común y corriente. Sin embargo, porque le dijeron, no, que unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres profeta, Jesús les pregunta, ¿y quién dices que soy yo? Pedro da testimonio de que Jesús era el Hijo de Dios. Por eso es que Jesús se asombra y lo reconoce y sobre todo menciona que esa afirmación que hizo Pedro realmente la hizo bajo la conducción del Espíritu Santo. Hay que tener en mente que todo lo que está en la Biblia es para hacernos entender y amonestarnos. Repito eso porque es muy importante tenerlo claro. Luego de este suceso,
con Pedro acerca de la afirmación de quién es Jesús. Si nos vamos a 1 Corintios 2, versículo 3, vemos que Pablo dice algo muy importante. Algo curioso es que Pablo dice, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por la influencia del Espíritu Santo. La autoridad que tiene la Biblia para nosotros es proporcional a la inspiración o a la iluminación espiritual que nosotros tenemos. Pero también ocurre lo contrario. Si yo definitivamente estoy alejado de lo espiritual, la Biblia será simplemente un libro con relatos de manera desorganizada, testimonios de personajes que no sé si existieron, pero no va a pasar de ahí, no se va a significar algo importante para mi vida, no va a regir mis acciones, pensamientos, emociones. Será simplemente un libro más de mi colección. Y es que la Biblia, como ya dijimos, sin fe es simplemente un libro de historia mal organizado, pero la Biblia necesita de un elemento para que pueda tener efecto en nuestra vida, y es la fe. Nosotros tenemos que creer que realmente es autoridad divina, que sí realmente muestra el carácter de Dios. Y es que no podemos medir a la Biblia con una vara humana. Es como tratar de medir, no sé, las estrellas con un flexómetro. Simplemente no encaja. Y es que no podemos juzgar a la Biblia con nuestra percepción humana, limitada, imperfecta. Al contrario, la Biblia nos juzgará a nosotros. La Biblia, la verdad, es un libro muy interesante, pero también muy complejo. La Biblia resulta a veces difícil de digerir porque está escrito en un lenguaje ajeno al actual, en un contexto no solo ajeno al actual, sino que ajeno a nuestra cultura, porque recordemos que la Biblia fue escrita en su mayoría para el Oriente, entonces eso nos muestra que muchas de las expresiones que están ahí a veces son difíciles de entender. Por ejemplo, cuando en Éxodo se menciona que entonces Jehová endureció el corazón de Faraón, nosotros podríamos pensar, bueno, entonces, ¿qué caso tiene o qué caso tenía seguir mandándole sufrimiento a Faraón y a su pueblo si era Dios quien le impedía que Faraón cediera a dejar ir al pueblo de Israel? Realmente la expresión de que Dios endureció el corazón de Faraón es una expresión que se debe entender a la luz de la cultura hebrea. En la cultura hebrea, si nosotros estudiamos parte del Levítico, nos damos cuenta que la Torá decía o daba a entender que si tú tenías la posibilidad de impedir algo y no lo hacías, tú eras responsable de aquello que ocurría. Más clarito. Imaginemos que hay un bebé o un niño pequeño. Un niño pequeño que está jugando, brincando y saltando de un lugar a otro, pero en un momento el niño sube muy alto, está escalando un árbol. Sabemos a primera instancia que ese niño puede caer y puede lastimarse, puede golpearse y llorar. Y si yo estoy ahí y no evito eso, para que el niño no suba a ese árbol, pero si no lo hago y el niño cae, en la cultura hebrea yo era responsable de ese acto, de ese suceso. Es por eso lo mismo ocurría con ese suceso en Éxodo. Y muchos dirán, bueno, es que Dios aún así podemos decir que es malo porque lo castigó y castigó al pueblo entero cuando el único que estaba frenando al pueblo era Faraón. Pero todo lo que está escrito en la Biblia tiene un propósito redentor. Me gustaría hablar en otro video acerca de si debemos tenerle miedo al Dios del Antiguo Testamento, porque el Dios del Antiguo Testamento pareciera ser que derrama fuego del cielo, fulmina ciudades enteras, manda plagas, abre la tierra y se traga a personajes, a pueblos enteros, maldice naciones y demás cosas. Pero la verdad que comprenderlo y estudiarlo es muy, muy interesante. Me gustaría hacer un video acerca de eso, pero por hoy hasta aquí la dejamos y espero que haya quedado claro un poco acerca de la Biblia, qué es, cómo surge, cuál es su función, cómo surgió la inspiración, cómo se daba el proceso de revelación. Así que bueno, espero que haya quedado claro, espero que la persona que esté viendo este video sienta en su momento esa curiosidad de leer la Biblia, de abrir la Biblia, porque resulta complicado al principio, porque ¿por dónde empiezo, no? La Biblia contiene diferentes géneros literarios, pero pues aquí un pequeñito consejo así rápido. Puedes empezar por lo histórico, desde Josué en adelante, o si te interesa mucho la historia del cristianismo en sus orígenes, puedes leer pues el Pentateuco. Si te atrae y quisieras aprender acerca de cómo actuar
debidamente y de manera justa en tu diario vivir, podrías leer los evangelios y seguir el ejemplo vivo de Jesús. Si eres más poético, puedes leer desde proverbios, cantares, lamentaciones. Si eres muy filosófico, si te atrae cuestionar la realidad, entender cosas profundas del comportamiento humano, creo que el libro por excelencia es Eclesiastés. Si eres una persona que siente ese celo por la vida espiritual del cristianismo, podrías empezar por Hechos, leer Santiago, leer Corintios, Efesios. Casi todas las cartas de Pablo muestran ese celo hacia la fe. Si quieres ponerte en modo tryhard, creo que el nivel top o el nivel hardcore de la Biblia es leer Ezequiel, Daniel y Apocalipsis, porque son proféticos, requieren mucho discernimiento espiritual, pero igual es muy interesante entender símbolos y por qué se expresan como se expresan. La Biblia siempre estará ahí con algo que decirte, la Biblia nunca se va a callar. Y entre más leas, suceden muchas cosas, como más te elevas hacia la presencia de Dios. Entre más leas, más te amonesta tu diario vivir y más te forja y te guía hacia la salvación. Ojalá que en su momento puedas volver a leer la Biblia. Y si nunca lo has hecho, el momento es ahora. Nunca es tarde para ni nada. Nos vemos en otro video.